estuvo. Bendiciones, saludos, Dios les bendiga de una manera maravillosa en este bello día. Nuevamente estamos por acá con este podcast que se llama Tiempo de Reflexión y Palabra. Amén. Y hoy vamos a compartir un tema muy maravilloso, porque yo creo que estamos viviendo tiempos impresionantes en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Amén. Y quiero compartir una enseñanza hoy en este podcast que se llama Tiempo de Angustia. Yo creo que la tierra está viviendo tiempos de angustia y quizás muchos no nos hemos apercibido de los tiempos que se está viviendo en la tierra, porque a lo mejor hay territorios donde se están viendo más esos momentos de angustia que en otros territorios. Quizás nosotros estamos por acá, lo que es Colombia, Argentina, Chile, Ecuador, por acá decimos por Sudamérica, por acá no pasa eso de que hay misiles, de que Ucrania se está enfrentando a Rusia, de que hay acuerdos de paz, que se iban a firmar la paz, que no la van a firmar. Y esas son las noticias que estamos viendo. Y esto no es nuevo, amén. Esto siempre ha estado en la tierra. Es más, se dice que el hombre en toda su vida, en todo desde que lo crearon, se dice que el hombre no ha tenido muchos años de paz. Esto indica que el hombre siempre ha estado en conflicto, en combate. Los países han estado en guerra, en conflicto. Aun cuando abrimos la página de la Biblia, nos damos cuenta que constantemente era un conflicto. Israel peleaba con Moab atacaba a Israel, los egipcios cautivaron a Israel, en Babilonia cautivó a Israel, luego Medo-Persa tomó a Babilonia, y luego vemos también ya antes de que Jesús viniera, cuando imperaba Grecia, y luego Roma tomó a Grecia, y vemos que en la historia de la Biblia todo era un conflicto. Entonces, en tiempos modernos no estamos exonerados de esto, pero hay una diferencia. Hay algo que marca la diferencia en el cumplimiento profético. Amén. Y es que estos últimos conflictos que estamos viendo en la tierra, que hemos venido viviendo en la tierra, nos aceleran hacia cumplimientos proféticos. Entonces nosotros no podemos ignorar eso. Y como le dije al comienzo, la tierra siempre ha estado en conflictos bélicos, combates, pero para este último tiempo hay unos conflictos que ya han venido pasando, que nos están acelerando cada día más a cumplimientos proféticos. Y eso es lo que vamos a tratar de tocar aquí, de lo poco que Dios nos ha enseñado. Quiero leer Mateo capítulo 24, versículo 7. Mateo capítulo 24, versículo 7 dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reines. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Hay algo que demarca lo que son los conflictos. Y hay algo que estamos viendo en estos días, o que hemos venido viviendo de unos años para acá. A lo mejor lo estamos notando más por lo de las redes sociales. Tenemos más acceso, podemos ver más las noticias, porque quizás antes sí ocurrió, porque he estado estudiando la historia del conflicto entre el Estado judío y el Estado árabe. No es algo nuevo, es algo que viene desde la Biblia. Amén. Siempre que vamos a abrir la Biblia, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, David derrotó a Goliat en Gaza, que eran los filisteos. Amén. Y Gaza es una franja que está pegada al territorio de Israel. Los árabes representan los descendientes de Ismael. Amén. Y los árabes siempre han estado reclamando el territorio de Israel. Lo mismo que los de la franja. La palabra franja es un pedazo de tierra pegado a Israel. Siempre han estado reclamando parte del territorio de Israel. Es ahí porque hemos estado viendo, no de ahora, porque cuando el Imperio Otomano tomó el territorio de Israel, recuerden que Israel desapareció como nación, y ahí estaban los turcos. Luego los británicos tomaron el territorio.
Cuando los británicos tomaron el territorio, había un montón de judíos, de israelitas dispersos por todo el mundo. Vino el holocausto nazi y eso provocó una ola de migración de israelitas de Europa que comenzaron a entrar a ese territorio que estaba ocupado en la mayoría por árabes. Y entonces esto comenzó a generar un gran conflicto. Los palestinos, los británicos se preocuparon mucho porque había ola de terrorismo. Los judíos, los israelitas atacaban a los palestinos y era un conflicto constante. Entonces, ¿qué hicieron los británicos? Que fue la última nación que estuvo al cargo del territorio en ese tiempo llamado palestino, pero bíblicamente no es Palestina, es Israel. Y entonces los británicos acudieron a las Naciones Unidas. Hubo un diálogo entre las Naciones Unidas, entre lo que se llamó el Estado judío y el Estado árabe. Y entonces en 1947 se resuelve que se le van a dar una parte del territorio, se le va a dar al Estado árabe y otra parte se le va a dar al Estado judío. Los árabes no quedaron muy contentos y esto estaba generando conflicto. Y en 1948 se da la profecía que dice Isaías 66, creo que es el versículo 8 o 14, que dice: nacerá una nación en un día. Eso está en el libro de Isaías. En el libro de Isaías 66:8 dice: nacerá una nación en un día. Pues en 1948, a raíz de todos esos conflictos que venían, de la ola de migración de judíos que vinieron buscando su territorio, que en ese momento estaba bajo el mando de los británicos, y los británicos acudieron a las Naciones Unidas. Se hace un tratado en 1947, en octubre se decide que se le va a dar una parte del territorio al Estado judío y otra parte al Estado árabe. Amén, aunque los árabes no quedaron contentos, y en 1948 se resuelve que Israel es una nación. Se le da cierta parte del territorio a los árabes y cierta parte del territorio a los judíos, amén, o a los israelitas. Y ahí comienza una escalada de conflicto que estamos viendo hasta el día de hoy. Porque yo sé que las personas preguntan, pero ¿y por qué siempre desde que yo estoy niño veo que Israel está peleando la franja de Gaza? Por ejemplo, cuando Israel conquistó los altos de Golán, conquistó la península del Sinaí y también conquistó la franja de Gaza. O sea, recuperó esos territorios. Pero ¿cuándo pasó eso? En la famosa guerra de los 6 días, en 1967. Esa famosa guerra de los 6 días es parte del mismo conflicto de 1948. Es lo mismo que hemos visto en estos años, como el famoso ataque de ISIS, de Hezbollah y de los grupos terroristas árabes al Estado de Israel, como fue el año que pasó, que entraron en día de reposo, se llevaron a muchos rehenes y eso generó un sinnúmero de bombardeos y de conflictos que los vimos por los noticieros. Entonces usted dirá, todo el tiempo, pastor, estamos viendo conflictos allá. Bueno, estudiando un poco me di cuenta que han habido esos tratados de arreglar y de acordar, no son nuevos, vienen desde 1948 para acá. A raíz de ahí se vienen reuniendo. Han habido reuniones en el 93, en el 2000, en el 2001, 2002. Ha habido muchas reuniones donde las naciones se reúnen para tratar de resolver este problema de la pelea de tierra entre el Estado árabe y el Estado judío. Amén. Lo que estamos viendo en estos días. Y usted dirá, pero es Irán. Bueno, Irán es parte de esas naciones árabes. Amén. En esto, ahí vimos la noticia de la muerte de un ayatolá. ¿Qué es un ayatolá? Bueno, es un clérigo. Lo que pasa es que esas tierras, como lo es Irak, Irán, se denominan República Islámica. O sea que están bajo el gobierno
del Islam. Entonces, los gobiernos predomina el Islam. Amén, lo que se conoce como los musulmanes. Y entonces de ahí se desprenden células extremistas, que son los grupos terroristas, que son los que hacen ataques a Israel, porque no todo el que practica musulmán va a decir usted que es terrorista, no. No. Hay gente que practica la religión del musulmán y simplemente hacen el Ramadán, oran, hacen lo que ellos creen que está agradando a Mahoma, amén. O sea, diciéndolo ahí, pero hay células del Islam que siguen lo que es el Corán, pero que se van al extremo, que creen que inmolándose, que matando, que tienen que pelear la tierra. Pero eso es un conflicto bíblico, no de ahora, porque él recuerda a Ismael y recuerda a Isaac, a Isaac, amén. Ese conflicto es porque el hijo de la promesa es ¿quién? Isaac. Ismael no era el hijo de la promesa, sin embargo recibió promesas de Dios, pero el hijo de la promesa era Isaac. Y desde ahí viene ese conflicto por la tierra, ese territorio que, por ejemplo, Israel recibió por el Tratado de la ONU, pero que el templo donde está el domo de la roca, ¿por qué se le llama el domo de la roca? Porque en ese lugar, cuando se hicieron los tratados, lo administraron los jordanos, y los jordanos también predomina el Islam. Amén. Entonces ellos dicen, los árabes dicen, que ahí en el domo de la roca, que es la explanada del templo de Jerusalén, que es el lugar donde un día el cordero apareció trabado en el zarzal cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, que fue el mismo lugar cuando David, estando en medio de una crisis, David estando en medio de una crisis, compró la era de Hernán Jebuseo. Ese lugar es la vista del mundo, si usted no lo sabía. Ahora entenderá por qué el conflicto, que no es de ahora, pero que se resaltó de 1948 para acá con una serie de conflictos, entre ellos la guerra de los 6 días. De ahí de 1948 para acá se resaltó, pero eso está en la Biblia, amén. Siempre han habido naciones de alrededor que en realidad ellos vienen siendo primos y primos, que le han querido quitar el territorio a Israel en el plano bíblico. Ahora, en el plano del futuro hay algunos que se salen, pero en realidad lo que está pasando actualmente es parte del aceleramiento de un cumplimiento profético. No lo vea solamente como un simple conflicto político. No, eso va más allá según la Biblia. Según la Biblia, por ejemplo, el Salmo 83:4 es un salmo profético. Porque el Salmo 83:4, yo quiero leerlo, habla de la realidad en la que ha estado viviendo Israel según la Biblia. Amén. Y es que el Salmo 84, versículo 4, mire lo que dice, para los que está ahí conectado, presta atención. Y mire usted, Salmo 83:4 dice, han dicho, escucha esto, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Usted está oyendo eso. Dice el Salmo 83, versículo 4. Este salmo ha sido siempre una realidad que ha vivido el pueblo de Israel. Ha dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación. Pasó ya una vez que Israel desapareció como nación. Y en 1948, después del tratado de 1947, porque los británicos acudieron a la ONU y entonces dijeron, ustedes árabes van a tener este territorio, ustedes van a administrar lo que es la explanada del templo y Israel va a recibir esta parte de Jerusalén, la Jerusalén nueva, la Jerusalén vieja, es la explanada del templo. Eso le quedó a los jordanos y los jordanos entonces construyen el famoso domo de la roca, que es el lugar donde dicen que ahí subió Mahoma, pero es el mismo lugar donde se dice que estaba el templo. Entonces, ese territorio, porque Israel es uno de los territorios más pequeños del mundo, pero es el epicentro
No podemos ignorar eso, hermano. No lo podemos ignorar. Usted se pregunta el por qué de ese conflicto genera tanta tensión. Y se mete una nación, se mete otra, que China, que Rusia están en tensión. Y lo que estamos viviendo actualmente, hermano, porque eso no tiene que ver solo con un mero conflicto político. Eso es cumplimiento de la Escritura. Por ejemplo, hay decretos islámicos que hablan de que Israel no debe ser nación. Y ese es el gran conflicto. Amén. Por ejemplo, Irán no ha estado de acuerdo en muchas cosas que Israel hace y eso ha generado conflicto. Amén. Entonces, en estos días vimos la noticia de la muerte de un ayatolá que era un alto mando clérigo religioso. Amén. Como el gobierno es Islam, o sea, lo gobierna el Islam por las leyes del Islam. Entonces ellos están ahí. Amén. Y en medio de estos bombardeos que hubo en estos días, hay un conflicto donde se está involucrando muchos países. Han bombardeado creo que a Dubái y a muchas naciones del territorio árabe. Mi hermano, esto no es nuevo. Lo estaba estudiando desde 1948 hacia acá. Vimos la famosa guerra de los 6 días. Un año después de que Israel fue declarado nación, hubo un conflicto en 1967, la famosa guerra de los 6 días. Ahí Israel conquistó la franja de Gaza, los altos de Golán, que le pertenece a Siria, y la península del Sinaí. En algún momento Israel peleó con Siria, conflicto con Siria. Hubieron los acuerdos de paz y hasta el día de hoy Siria muchas veces le reclama los altos de Golán a Israel, que es un territorio rico en agua. Lo mismo, la franja de Gaza. Israel por resolución le entregó una parte a la franja de Gaza. Vimos el conflicto el año pasado. Ahora no es con la franja de Gaza, ahora el conflicto, pero es lo mismo. Son la misma creencia, lo que es Gaza, lo que es Siria, lo que es Jordania, Irak, Irán, tienen la misma creencia islámica, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Ahora, cuando Cristo dijo, oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Esto tiene que pasar, mi amado hermano. Pero estos conflictos que no son de ahora, pero que ahora están acelerando algo, mi hermano. Esto están acelerando el cumplimiento de la profecía bíblica. Todo gira en torno a un territorio llamado Israel. Todo gira en torno a una parte religiosa. Usted lo ve como un conflicto político, pero escúcheme, el gran anhelo de los israelitas es que puedan tener el territorio que actualmente está administrado por los árabes, que es donde se puede construir el templo. Ya están los planos, ya está el ministerio, el instituto del templo, que tienen todos los planos. Usted investiga, en Israel está eso, donde tienen todos los planos. Ya han criado ganado de todo para el nuevo templo que van a construir. Pero estos conflictos que se van aumentando, lo que van trayendo entonces es que se trate de buscar un arreglo de paz. Y mire, el templo tiene que ver mucho con un cumplimiento profético. Y todos estos conflictos que explotan, como el del año pasado, el de este año, y qué sé yo, que otro conflicto vendrá en ese territorio árabe. Pero actualmente hay uno que ya vimos el bombardeo de Estados Unidos, Israel, a Irán, la República del Ayatolá, derribaron ese gobierno y ahora hay un desorden terrible. Hermano, eso está trayendo un cumplimiento. Eso no lo mire como que por acá no pasa, no. Ese es el reloj profético. Ese es el reloj profético. Y hay que estar atento, porque este conflicto viene escalando con fuerza. 1948, 1967, conflictos en el 2000, 2001, 2003, el año pasado. O sea, no tengo la lista, pero han sido muchos donde ha tenido que intervenir la ONU, han tenido que intervenir naciones como ahora actualmente. Y está generando guerras comerciales, guerra política, pero en el fondo está el cumplimiento de la palabra. Todo gira en torno al templo, en torno al territorio de Israel.
Y usted entonces puede darse cuenta que se está cumpliendo la palabra de Dios. Sin duda, Cristo viene pronto. Y tenemos que estar atentos y preparados a lo que dice la palabra de Dios. Así que tendremos un segundo compartir de este tema. Les dejo aquí un avance. Dios me les bendiga. Dios me les guarde. Recuerde, no se vaya sin darle seguir, me gusta y comparta este contenido. Gracias por su apoyo. Bendiciones.